Buenas tardes, ingenieros, compañeros. Mi nombre es Yajaira Maldonado, mi tutor es el ingeniero Jaime Lema. Mi tema de investigación es la elaboración de un protocolo y metodología de recolección de especies de hongos en estructura del sustrato vegetal del bosque siempreverde piemontano, de la cordillera occidental de los Andes, en el recinto Los Laureles, entre el cantón Pangua y La Maná, en el periodo 2019-2020. Como problema de la investigación, tenemos que se puede acceder a los datos actualizados con respecto a los diversos tipos del ecosistema. Sin embargo, se conoce poco sobre su estado de conservación. Para poder obtener una recolección confiable de la diversidad de hongos del suelo, existen condiciones básicas y se debe señalar el manejo de la comunidad microbiana de los ecosistemas agrícolas donde intervengan protocolos junto con una metodología precisa considerando el tiempo y la limitación de los recursos. Como objetivos tenemos, objetivo general, elaborar un protocolo y metodología mediante una investigación bibliográfica para la recolección de especies de hongos en la estructura del sustrato vegetal del bosque siempreverde piemontano, de la cordillera occidental de los Andes, en el recinto Los Laureles, en el cantón Pangua y La Maná. Objetivos específicos. Recopilar información científica relevante sobre especies de hongos en la estructura del sustrato vegetal que sustente el estudio. Diseñar una metodología y un protocolo de recolección de especies de hongos en estructura del sustrato vegetal. Como fundamentación científica tenemos el bosque verde, siempreverde piemontano de la cordillera occidental de los Andes. Esta región natural cubre 15.305 kilómetros cuadrados en las estribaciones occidentales de los Andes y tiene un rango de elevación entre 300 y 1.300 metros sobre el nivel del mar, y el clima es húmedo moderadamente cálido. Bacterias y hongos microscópicos. Las bacterias y los hongos microscópicos son generalmente organismos heterotróficos que se alimentan de materia orgánica en descomposición o de materia viva, que se encuentra en una gran variedad de hábitats. Los microorganismos son vitales en el equilibrio ecológico del suelo. Participan en la degradación de materia orgánica que permita el reciclaje de nutrientes. Los hongos del suelo son ensamblantes nutrientes minerales hacia las raíces de las plantas, incrementan el límite de mantenimiento del agua en la estación seca, fijan nitrógeno y fósforo, y aseguran los cimientos subyacentes de los fitopatógenos por espacio y producción sustancias que reprimen. Los hongos son extremadamente dinámicos en las plantas y se inclinan hacia los azúcares que están emitentes a través de las raíces. Función de los hongos en el suelo. Suministro directo de nutrientes, transformación de compuestos orgánicos que la planta no puede tomar a formas inorgánicas que sí pueden ser asimiladas, aumento del desarrollo radicular en la planta y mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. Como metodología tenemos la metodología inductiva y deductiva, ya que es importante para el aislamiento y caracterización de los microorganismos. Bibliografía documental. La presente investigación, mediante el levantamiento de información para la elaboración del protocolo y metodología de recolección de especies de hongos, caracterización del lugar y cobertura vegetal, incorpora todos los instructivos de investigación como fichas, formatos, técnicas de registro, estrategias de abordaje metodológico, entre otros, que se respaldará con la revisión de bibliografía de libros, revistas científicas, repositorios universitarios virtuales. Técnicas de investigación. Durante la investigación se utilizará la técnica de observación directa para identificar los puntos de muestreo y la recopilación de muestras del sustrato vegetal, además del libro de campo, documento en el cual se deberán registrar los datos. La metodología para el levantamiento de información de hongos mediante la selección de técnicas de muestreo dependerá de las condiciones edáficas, meteorológicas, geológicas e hidrológicas en el sitio. La georreferenciación del lugar, podemos observar que estamos en la provincia de Cotopaxi, cantón La Maná, en el recinto Los Laureles. La fase de campo. Para la fase de campo en la recolección de especies de hongos es necesario considerar la selección del sitio y el suelo, que sea uniforme en profundidad, color, textura, pendiente y posición en la
desde la recolección hasta la culminación del experimento. El número de muestras dependerá de la variabilidad del ciclo. Toma de muestras. El muestreo al azar es el más sencillo, porque comprende la recopilación de submuestras que luego se mezclan para lograr una muestra compuesta. Otra estrategia consiste en separar el lote en subunidades homogéneas. El equipo para el muestreo. Las 4 herramientas básicas que se utilizan son la cubeta o cuchara de la draga, la extracción de núcleos, el taladro o dispositivos de prueba a los canales. Procesamiento y almacenamiento de muestras. El suelo se debe procesar tan pronto como el tiempo lo permita, después del muestreo. La muestra debe pasar por un tamés o colador de 2 milímetros para fomentar el intercambio gaseoso de las partículas. Las muestras deben guardarse en una oscuridad de 2 o más o menos 4 grados centígrados con entrada de aire libre. Para ello es conveniente utilizar fundas de plástico atadas libremente, manteniéndolas alejadas de las condiciones anaeróbicas en base de estos. La fase de laboratorio. Mediante los métodos de aislamiento, hacemos la determinación del pH y humedad del suelo. El colorimétrico es el más sencillo y utiliza sustancias llamadas indicadores de pH, que se pueden encontrar en diferentes presentaciones como propiedades particulares para medir rangos de pH específicos. El método del microcultivo. Para ejecutar se toma una placa Petri con un soporte de vidrio en forma de U. Se guarda 5 metros de agua esterilizada en el estuche para evadir el secado posterior. Se coloca un portaobjetos en el soporte y con la pipeta estéril se coloca una capa de agar en la superficie de la laminilla. Se planta un fragmento de cultivo en el medio y se coloca portaobjetos estériles. El método de conservación en el agua destilada es una técnica que consiste en suspender el agua estéril el número específico de células del microorganismo que necesitan conservar e incubar entre 20 grados y 25 grados centígrados. El protocolo de recolección de especies de hongos del sustrato vegetal. Como introducción, este documento se recoge de manera pormenorizada la organización que se ha dado a la investigación y a la forma en que se ejecutará la misma. Objetivos. Realizar un mapa del lugar donde se procederá a indicar las posiciones de la zona de muestreo e identificar los hongos en el laboratorio. Fase de campo. Recolección. La mejor oportunidad ideal para la recolección es un par de días después de las lluvias con temperaturas superiores. Los materiales necesarios para la recolección de hongos es funda Ziploc, machete, guantes, GPS, pala, materiales de oficina. Procedimiento. Una vez en el lugar de estudio se debe proceder en busca de los hongos. Por lo general se encuentran en los sustratos de la planta, absorbiendo las sustancias nutritivas necesarias para su crecimiento. Deben tomarse con cuidado para no dañar el material recogido. Almacenamiento y transporte. Cuando los hongos se hayan recolectado y colocado en bolsas de plástico, se deben mover al lugar de almacenamiento. El vehículo debe estar en condiciones aceptables de esterilización en el interior. Se recomienda cubrir la bolsa de plástico con una envoltura de nylon para mantenerlo alejado de cualquier contaminación. Higiene. Todos los componentes que se utilicen en la recolección de la especie de hongos deben estar perfectos y esterilizados. Medidas de seguridad en el trabajo. Es importante considerar un atuendo cómodo y ligero. Fase de laboratorio. Necesitamos muestras de suelo, tubos de ensayo, micropipetas, agitador, vasos de precipitación, cajas Petri, marcador indeleble y medios de cultivo seleccionado para hongos. Procedimiento. Realizar muestras del suelo, colocar 1 gramo de suelo en 100 miligramos de agua destilada, tomar 1 mililitro de solución terrosa y colocar en los tubos de ensayo con 9 mililitros de agua destilada. Repetir este procedimiento 3 veces. De las disoluciones tomar 1 mililitro de distribuirlo en la caja Petri con el medio de cultivo. Colocar las cajas en incubación a 20 grados centígrados. A los 7 días se obtiene colonias de hongos. Luego se realiza purificaciones en medio de cultivo selectivo. Realizar observaciones de características principales de los diferentes hongos. Preparación del medio de cultivo. Pesar los componentes sólidos, disolver los componentes en agua destilada y regular el pH. Las características de los microorganismos
Luego de obtener las colonias de microorganismos en los medios de cultivo en las cajas Petri, se procederá a las características de los mismos. Análisis y distribución de resultados. Para realizar la metodología y protocolo de la recolección de hongos en el sustrato vegetal del bosque siempre verde piemontano de la cordillera occidental de los Andes en el recinto Los Laureles, se requiere de las fases de campo, donde realizamos la recolección de muestras del sustrato vegetal, del suelo y la del laboratorio, que mediante procedimientos de esterilización, aislamiento, elaboración de medios de cultivo y caracterización. Para mantener y salvaguardar la viabilidad y particularidades de hongos, es conveniente crear métodos ideales que aseguren la perseverancia de las cualidades fisiológicas y morfológicas de cada aislamiento de estos microorganismos. Impactos. En el impacto técnico, al llevar a cabo la identificación de especies de hongos en el lugar, se obtendrá información sobre la composición microbiana en el recinto de los laureles para tomar acciones futuras, generando un mejoramiento ecológico. Social. Mediante la identificación de las especies se puede generar un manejo sostenible y sustentable de las mismas, además del aprovechamiento de una metodología y un protocolo para los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Ambiental. El presente proyecto aportará la preservación de especies nativas en la zona de estudio. Conclusiones. La información bibliográfica recopilada sobre la metodología y protocolo para la recolección de hongos fue indispensable para la redacción de la fundamentación teórica. Se estructuró, redactó la metodología y el protocolo para la recolección de hongos del sustrato vegetal del suelo en el bosque siempre verde piemontano, en fases de campo y laboratorio. Recomendaciones. Se recomienda realizar muestreos de suelo mediante el uso de transecto, conociendo si las condiciones del terreno son irregulares. Utilizar el protocolo presentado en procesos de cultivar, aislar y caracterizar a los hongos pertenecientes al grupo de microorganismos deficientes del sustrato vegetal que se pretende recolectar. Gracias.